Ok. Y ya, primero tenemos que ver que están los campos cardíacos en el embrión trilaminar ya. Y bueno, se va a dar porque en este embrión, en este disquito que ya estuvimos viendo el día de ayer, cerca del nódulo primitivo o del nódulo de Hensen, empieza a haber evidencia de ciertas células madre cardiogénicas, ¿sale? Se empiezan a expresar. Estas son células modificadas del epiblasto, y entonces estas células van a recibir ciertas señales, y estas señales les van a decir que migren hacia la región cefálica, ¿sale? Y se van a ir acomodando en esta curva del embrión, por delante de la membrana bucofaringea, ¿sale? Ok, entonces vamos a tener también que va a haber un campo cardiogénico primario y un campo cardiogénico secundario. Estos campos no son otra cosa que el cúmulo de células que se va añadiendo, ¿sale? Entonces, para el campo cardiogénico primario tenemos que estos van a derivar a diferentes estructuras. El campo cardiogénico primario va a dar origen a las aurículas y al ventrículo izquierdo. Y el campo cardiogénico secundario va a dar lugar al ventrículo derecho, al tracto de salida, que vamos a ver que es de donde se van a derivar los grandes vasos, la arteria pulmonar y la aorta, y también a una estructura primitiva que va a llamar el proepicardio, que va a ser igualmente un cúmulo de células que va a quedar debajo del tubo cardíaco, y que después que migre va a dar origen al epicardio. Ajá. Entonces, para que se dé el campo cardiogénico primario se expresa una molécula que se llama HAN1, y para que se dé el secundario es una molécula que se denomina HAN2, ¿sale? Entonces no hay como mucho pierde. También tenemos que para que se empiecen a diferenciar las células madre cardíacas se necesita de MEF2, NX2 y GATA4, ¿sale? Estas son las moléculas que empiezan a expresar cuando se empiezan a comprometer a convertirse en células cardíacas. Y bueno, ya también vamos a ver que es importante que se exprese otra molécula que se llama SHH, que se llama, su nombre es Sonny Hedgehog, para que se dé la expresión del tracto de salida, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos también que ya en este disco, en donde están las células cardiogénicas, es muy importante NX2 o 2.5, que es el inductor, y para que se vayan diferenciando del resto de las células del epiblasto, el endodermo y el mesodermo van a empezar a expresar BMP2 y 4 y inhibidores de WNT, ¿sale? Que el inhibidor de WNT se llama crescente. Y ya. Y bueno, entonces, aquí, como les decía, ¿no? El inductor va a ser el endodermo, y aquí esta es la estructura que van a formar en forma de herradura, y lo vamos a conocer como mesodermo cardiogénico, y en un futuro este mesodermo cardiogénico en forma de U se va a empezar a alargar y va a empezar a formar los tubos, ¿vale? Que van a ser los tubos endocárdicos primitivos, y ya después estos se van a unir para formar uno solo. Y bueno, vamos a estar hablando de, bueno, o sea, el embrión trilaminar, recordamos que tiene el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, pero estos se van a empezar a dividir en otras estructuras, ¿sale? Ahorita, en lo que quiero que hagamos más énfasis es en el mesodermo, porque pues es el que tiene como más divisiones, ¿sale? Y ahorita vamos a usar unos términos que es importante que quiero que entiendan, ¿sale? Entonces, luego el mesodermo, de ser una placa de células, se va a empezar a dividir como en diferentes regiones, ¿sale? Se va a empezar a dividir de esta manera. Entonces, la parte más medial va a ser el mesodermo paraxial, luego va a estar el mesodermo intermedio, y luego del mesodermo intermedio una estructura que se llama mesodermo lateral, ¿sale? Y entonces ese mesodermo lateral se va a empezar a cavitar, y lo que va a hacer la cavitación es que va a dividir a ese mesodermo, ¿sale? Y el mesodermo que está más pegado al ectodermo lo vamos a denominar mesodermo somático, ¿sale? Y el que está más pegado al endodermo lo vamos a llamar mesodermo esplácnico. Y entonces
el primordio cardiogénico, vamos a ver que va a ser un engrosamiento del mesodermo esplácnico, ¿sale? Y aquí van a derivar los cardiócitos. Vamos a ver un poquito más adelante. Ajá. Y bueno, vamos a ver, como les decía, continuamos en un embrión que sigue siendo 3 hojas y digamos, bueno, asimilemos que esto es un círculo y entonces el embrión tiene que hacer ciertas curvaturas, ¿no? Ciertos dobleces, entonces están así como una tortilla como acostada, se va a empezar a doblar de este tamaño para hacer como un tubo, ¿sale? Ok, y ya después que se hace como un tubo, a cada lado teníamos los primordios miocárdicos y estos primordios miocárdicos se van a empezar a juntar, ¿vale? Se van a empezar a juntar, se van a empezar a juntar. Y bueno, aquí tenemos el primordio miocárdico que les decía es un engrosamiento del mesodermo esplácnico y el primordio endocárdico, perdón, son unas vesículas, es decir, unas como bolitas que están entre el intestino primitivo, que es esta parte de aquí, y el endodermo, ¿sale? Entonces, estas vesículas están por debajo del el primordio miocárdico y va a contribuir, ¿sale? A que se forme el tubo cardíaco primitivo o primordio cardíaco. Ok. Entonces, ya una vez que estaba como así todavía plano, ya sigue haciendo este doblez hasta que llega a formar pues una estructura más tubular. Y entonces aquí ya se fueron fusionando los primordios miocárdicos, el endocardio, y entre estas dos capas va a haber tejido conjuntivo especializado que se va a denominar gelatina cardíaca, ¿sale? De la que en un futuro van a salir otras células miocárdicas que van a ayudar a construir los revestimientos del corazón, ¿sale? Entonces, en este doblamiento que está haciendo como hacia ventral, se llama fusión por encorvamiento transversal o lateral y es para que quede en esta estructura, ¿sale? Y esta fusión la hace alrededor del día 22. Y entonces ya va a empezar a quedar así, como un tubo. Y les decía, debajo del tubo cardíaco, aquí tenemos al órgano proepicárdico que en un futuro se va a extender y va a formar al epicardio. Y bueno, en un inicio, recordemos que el mesodermo cardiogénico quedó por encima de la membrana bucofaringea. Aquí. Esta es la membrana bucofaringea y quedó encima el mesodermo cardíaco. Entonces prácticamente quedó arriba de la boca. Pero, o sea, ya al nacimiento, el corazón no está en la boca, ¿sale? Está más hacia el tórax y queda delante del esófago, ¿sale? Entonces vamos a ver que luego va a haber una fusión por encorvamiento cráneo-caudal, es decir, de estar así como extendido, como el gusanito que queda después de la fusión transversal, van a empezar a hacer unos doblamientos en la región cefálica y en la región caudal, lo que va a hacer que la cabeza se vaya haciendo hacia adentro, porque también aquí ya se está empezando a formar el sistema nervioso central y eso provoca el doblamiento, ¿sale? Y entonces ya de estar hasta arriba, el corazón ya pasa hacia un lugar más, más caudal, pero queda como a la mitad y ya queda como en el lugar donde nosotros lo conocemos, ¿sale? Y va a quedar delante del intestino anterior y el intestino anterior en un futuro va a dar lugar al esófago, ¿sale? Entonces ahora sí queda delante del esófago, como debe ser normalmente al momento del nacimiento y ya cuando crecemos, ¿sale? Y bueno, vamos a ver que ya en el momento en el que ya se empieza a formar el tubo cardíaco, empieza a hacer unas curvaturas y unas curvaturas, que serían estas, y unas dilataciones, que son los primordios del corazón, ¿sale? Y en este momento ya empieza a haber latidos, ¿sale? Esta estructura ya tiene cierta cantidad de tejido muscular y entonces ya ahora sí recibe sangre sistémica por la parte más caudal
y por la parte más cefálica, después de ser bombeada, la va a repartir hacia el resto del cuerpo, ¿sale? Y tenemos esta parte que son los arcos vasculares y también tenemos el infundíbulo venoso, ¿sale? En un futuro, el infundíbulo de salida, como ya les había comentado, va a dar lugar a la aorta y a la arteria pulmonar. Después tenemos esta estructura que va a dar lugar al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo y a las aurículas, ¿sale? Y bueno, les decía, al día 21-22 es donde empieza la latido del corazón, que sería igual alrededor de la cuarta semana. Ok. Y bueno, vamos a ver que primero la formación de la asa cardíaca. Y les decía que va a haber un plegamiento porque llega un momento en el que la cavidad que se hizo para guardar a la asa cardíaca, también que se le denomina celoma cardíaco, ya va a ser un espacio muy pequeño para ese tubo que va creciendo y creciendo. Entonces, la manera de adaptarse al espacio tan pequeño que tiene, su solución es doblarse, ¿sale? Y entonces lo que va a hacer es que se va a doblar hacia ventral, luego hacia dorsal o posterior, y todo esto lo hace en dirección hacia la derecha, ¿sale? Y entonces toma esta forma, ¿sale? Y entonces aquí en esta parte, por eso el ventrículo derecho es la parte más externa, porque sería como esta región verde, y el ventrículo izquierdo queda más hacia posterior. Ajá. Y en esta, como vimos que las aurículas quedan en la parte inferior, pues bueno, ya se pasan hasta acá arriba, ¿sale? Y ahora sí, llegan a donde están normalmente, ya vimos que son las cavidades que están más superiores. Ok, y aquí está un poquito más explicado. Y las porciones, ¿no? Está el tronco cono o tronco arterioso, el bulbo arterial cordizo cardíaco, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva, ¿sale? Y entonces esto es lo que va a hacer, las vesículas esto van a hacer, ¿sale? La porción cefálica se dobla hacia ventral, hacia caudal, era caudal, no dorsal, perdón, y hacia la derecha, ¿sale? Y entonces va a quedar como el margen más externo. Y la porción caudal lo que va a hacer es como guardarse, como enrollarse, como un nudito, y lo hacen hacia dorso craneal, es decir, en dirección hacia atrás, y luego hacia arriba, y en dirección hacia la izquierda. Ajá. Y por eso queda atrás y se dice, o se denomina que es el margen más interno. Ok, y ya, esto al final queda ahora sí encontrado de esta manera, ¿sale? Y todo lo que estaba, bueno, lo que está arriba permanece todavía como arriba, pero lo que está abajo ya se sube. El tronco arterioso, el bulbo cordis, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva, ¿sale? Y entonces, bueno, todo este proceso los hace alrededor de los días 23 a 28. Y luego aún tenemos que este tubo cardíaco tiene una sola salida, ¿sale? Entonces no está dividido, pero nuestro corazón tiene 4 cavidades. Entonces vamos a empezar viendo cómo se van a dividir, bueno, cómo es que se van a quedar divididos las porciones auriculoventriculares, ¿sale? La división va a empezar los días 27 a 30, que equivale a finales de la cuarta semana, y va a terminar la octava semana, ¿sale? Y entonces, ahora sí, toda esta división nos va a ir dando lugar a la aorta y la arteria pulmonar, a las dos aurículas y a las dos ventrículos, ¿sale? Entonces, en el tubo cardíaco vamos a ver que va a haber unos engrosamientos que se van a deber a infiltración de células mesenquimatosas que van a derivar de la gelatina cardíaca, ya se las había comentado en el esquema anterior, y empiezan a hacer unas prolongaciones, ¿sale? Que vamos a llamar crestas, y después vamos a llamar almohadillas o cojinetes cardíacos. Entonces, hay varios mecanismos por los cuales se pueden unir estas crestas. Uno es que haya dos desde cada extremo del tubo y se fusionen, ¿sale? Y crezcan tanto que en algún momento se peguen. Ajá. O
que solo crezca una y crezca una hasta que se una hasta el otro extremo, ¿sale? Ese es el segundo mecanismo. Y entonces vamos a ver que cuando sale una, bueno, esto es como un intento. Lili, que determine que sea alguna otra causa que el mecanismo de separación del tubo cardíaco. Ajá. No, en realidad, o sea, se describen estos tres procesos porque cuando se han hecho estudios, pues se han visto que hay estos tres diferentes, ¿sale? Sí. Ok. Bueno, entonces, bueno, estábamos en el segundo en el que solo hay una cresta y en esta cresta muchas veces empieza a crecer de manera lateral hasta que se va recorriendo y llega a medial y ya no va creciendo hasta que del piso crezca y se una, ¿no? Hasta la parte más superior. Ok. Y bueno, la otra es que como desde la parte auricular, el tubo cardíaco le crezca una otra cresta, pero esta es como más delgada, ¿sale? No es como el cúmulo anterior. Y entonces ya, este es el tercer mecanismo. Ok, y entonces vamos a ver que esta región de aquí se van a derivar los tabiques auriculares y ventriculares en su porción membranosa y también los conductos y las válvulas auricoventriculares, ¿sale? Eh, y luego de la región troncoconal, que era la que estaba más arriba, en esta parte, van a derivar los conductos de salida aórtico y pulmonar, como ya lo habíamos visto, y que los tabiques auriculoventriculares van a derivarse de las células endocárdicas, como ya se les había comentado, y nada más las células troncoconales van a derivar de otras estructuras que son tejido neural, que se llaman crestos neurales, como ya les había comentado ayer en un esquema, que son muy importantes, que forman parte también de la estructura que está cerca del mesodermo. Okay, aquí se van a formar como otras vesiculitas, y esos van a ser los crestos neurales. Entonces los crestos neurales también van a ser un cúmulo de células que al final van a dar lugar a otras estructuras muy importantes, y una de ellas es el tronco de salida del corazón, ¿sale? Ok, y entonces todo esto pasa a finales de la quinta y la cuarta semana, la tabicación del corazón. Ok, entonces primero vamos con las aurículas. Hablando de las aurículas, vamos a tener que son las cavidades más superiores del corazón, y va a haber unas estructuras que se van a ir formando, ¿sale? El septum primum es una estructura membranosa, va a ser una paredcita. Y el foramen primum va a ser el primer círculo, bueno, no círculo, con la primera cavidad que va a quedar de la unión del septum primum con las almohadillas cardíacas, ¿sale? Que son estas, que posteriormente van a dar origen a las válvulas. Entonces, el septum primum va a ser una membrana que va a empezar a crecer desde el techo de la aurícula y va a crecer en esta dirección, ¿sale? Entonces, desde cefálico, bueno, más bien en sentido caudal, y va a ir creciendo de esta manera, ¿sale? Y en el momento en el que vaya creciendo, va a dejar aquí un orificio. Vamos a poner el orificio ahí. El orificio de color negro. Y este va a ser el foramen primum. Es muy importante que empiece a quedar un orificio, una conexión interauricular, porque en el caso de los fetos y del primero del embrión y luego del feto, la circulación no es como la conocemos en los niños ya nacidos y luego en los adultos, porque lo que se va a hacer es que no necesitamos cargar tanto de sangre a los pulmones porque todavía no están preparados para recibir esa presión, ¿sale? Porque al final están inmersos en líquido y todavía no reciben esa presión de aire, ¿sale? Entonces, por eso tiene que haber una conexión interauricular y pues bueno, ¿sale?
Así se va formando la primera conexión interauricular con la formación del septum primum y ya, ¿sale? Okay. Entonces, luego del septum primum va a haber otra... ok, bueno. Luego entonces ya que está el septum primum y que quedó el foramen primum, al final el foramen primum va a cerrarse, pero entonces, como les digo, o sea, necesitamos a fuerzas que haya una conexión entre las aurículas, ¿sale? Y entonces, de poco a poco, en la membrana del septum primum, empiezan a haber apoptosis de las células celes, empiezan a morir y empieza a formarse otros hoyitos hasta que se forma otro foramen. Y este foramen es el foramen secundum, ¿sale? Foramen porque es un agujero, secundum porque es el segundo que se forma, ¿sale? Ok. Y entonces después, bueno, aquí ya después que se cerró el septum primum, es cuando ya da lugar a esto, ¿sale? Aquí hay que poner que ya está cerrado, toda esta parte de aquí abajo, y por eso se formó el, eh, el foramen secundum, ¿sale? Y ya hubo unión de las almohadillas cardiogénicas. Y entonces también esto nos asegura que hay una conexión interauricular. Luego entonces, les decía, tiene que haber la formación de otra membrana, que en este caso se llama septum secundum, porque pues es el segundo septum que se va formando. A diferencia del septum primum, esta estructura igualmente es membranosa, pero va a crecer en la dirección opuesta. Desde cefálico hacia hasta acá, ¿sale? Y entonces va a ir creciendo y se va a ir superponiendo al septum primum y al foramen secundum. Y entonces va a dejar un espacio que se va a llamar foramen oval. Y entonces va a quedar de la siguiente manera. En este caso tenemos al septum secundum que fue creciendo al contrario del septum primum y dejó el agujero oval. Y este es el nuevo cortocircuito que asegura la conexión interauricular, ¿sale? Ya después que se formó el septum secundum, el septum primum se vuelve muy chiquitito, porque ya realmente ya no se le necesita mucho. Pero va a dejar un remanente que va a actuar como una válvula, que va a ir pasando la sangre, porque, bueno, ahorita les explico un poco de la circulación para que entiendan esta parte, pero va a ir pasando la sangre y lleva mucha presión, ¿sale? Entonces lo que hace esta válvula del foramen oval es retenerla un poco. Y pues ya, va a salir por el foramen secundum. ¿Sí me entendieron esta parte de los orificios? ¿O Sí, alguien, todo bien. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces voy a seguir. Ok, bueno, ¿mande? Ok. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver que esto tiene muchísima importancia, que se formen estos dos agujeros con sus válvulas, porque normalmente en la circulación de un adulto, normalmente en la circulación de un adulto, las cavidades cardíacas o el lado del corazón que tiene mayor presión es la parte izquierda, ¿sale? Porque pues lleva toda esta parte de la sangre de los pulmones hacia la aurícula izquierda, y lo que va a hacer es que llena el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo tiene que romper una gran presión para salir eyectado hasta la aorta, ¿sale? Entonces esto ya es en la circulación postnatal. Pero en la circulación prenatal no sucede esto, o sea, es decir, la aurícula, el lado del corazón que sufre más presión es el atrio derecho, ¿sale? Entonces, por eso debe haber una conexión interauricular, porque aparte no queremos que pase sangre a los pulmones, porque estos todavía no están preparados para recibir esa sangre
tampoco cargada de oxígeno, ¿sale? Entonces también por eso es importante que como hay tanta fuerza desde la aurícula derecha y que va a pasar hacia la aurícula izquierda que tiene menos presión, pues entonces debe de haber algo que vaya disminuyendo esa presión, ¿no? Que la vaya como reteniendo, y lo que lo va haciendo es ese septum primum, que después se vuelve la válvula del agujero oval o del foramen oval. Entonces así se da esta conexión. Y bueno, ya después tenemos la división de los ventrículos, y vamos a ir viendo que el tabique ventricular como tal, como lo conocemos nosotros, va a tener dos porciones, ¿sale? Una muscular y una membranosa. Entonces vamos a dibujar como las 4 camaritas. Y entonces vamos a ver que se van a ir añadiendo miocitos desde el piso del ventrículo, es decir, las células musculares que están aquí se van a ir acumulando, van a ir migrando hacia la parte de en medio y van a ir creciendo hasta formar como un pilar. Y es así como van formando el tabique muscular de los ventrículos para irlos separando. ¿Sale? Aquí ya están las almohadillas cardíacas. Ya tenemos al septum secundum, el foramen oval, la válvula del foramen oval, que era el septum primum, y el foramen secundum, ¿sale? Y la sangre de abajo. Ok, entonces, además también el corazón siempre sigue creciendo, ¿sale? Y conforme esta va creciendo, también le da espacio, una dilatación del corazón para que se vaya alargando, y también esto favorece la división de los ventrículos. Ajá. Esto se da la séptima semana, pero aquí quiero dejar muy claro que aquí no se termina de formar el tabique interventricular y todavía queda una conexión interventricular, ¿sale? Para que también siga pasando la sangre. ¿Cuándo termina de formarse el tabique? Bueno, cuando hay células que migran desde las almohadillas endocárdicas, y además también las crestas del tronco cono, es decir, las células o los cúmulos de células que van a ir dando división al tronco de salida del corazón, que van a ir formando la arteria pulmonar y la arteria aorta, van a emitir como una telita que va a llegar al tabique interventricular, y esto va a cerrar el tabique, ¿sale? Se los voy a dibujar. Entonces igualmente aquí tenemos el segundo, parte del septum primum, el foramen secundum, el foramen oval, las almohadillas cardíacas, y queda parte del membrana que queda un poco. Y desde acá arriba viene el tronco cono, ¿sale? Voy a poner otro color. Viene el tronco cono, y dentro de este vaso también va a haber engrosamientos de las células que los van a ir dividiendo, pero estos van a ir como que tensando el tejido, ¿sale? Vamos a ver después que va a haber una rotación de tronco cono, pero entonces va a emitir una tela de tejido, y esto es lo que va a cerrar realmente el tabique interventricular, ¿sale? También van a empezar a migrar células de las almohadillas cardíacas, y eso es lo que va a contribuir a que se termine de cerrar el tabique interventricular, ¿sale? Y esto sucede a finales de la quinta semana. Okay. Y aquí lo podemos ver mejor, ¿sale?
Realmente solo hay, como les digo, un engrosamiento del piso del ventrículo, porque las células del piso empiezan a migrar hacia arriba y además también se empiezan a dilatar, ¿sale? Y aquí están parte de los continentes endocárdicos que empiezan a ir y se empiezan a encontrar, ¿sale? Y aquí queda la conexión todavía. Y ahora vamos a ver que se van a ir formando los grandes vasos, que es la división del tronco cono. Entonces, las crestas que se van a formar dentro de estos vasos, bueno, de este gran vaso, provienen de las crestas neurales, ¿sale? Y al final, pues van a formar en cada uno. Un segundo, no va aquí. Un segundo, no va aquí. Entonces va a empezar a ver las crestas en el tronco cono, en este caso es el tronco cardíaco primero, y son estas dilataciones, ¿sale? Igualmente se van a dilatar hasta que éstas se junten, y cuando lo vemos desde arriba se va a ver de esta manera, ¿sale? Y lo van a hacer hasta que este vasote sea dos vasos independientes, que van a ser la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y las crestas, vamos a ver que las crestas troncales van a dar lugar al tabique aortopulmonar. Y bueno, ahora nos vamos con las crestas conales, que realmente, o sea, las crestas troncales solamente están más arriba de esta parte, ¿vale? De las crestas conales del cono. Y entonces las crestas conales van a ir desde más abajo, y también ellas empezarán como unos engrosamientos más abajo de las crestas troncales. Y bueno, les decía que va a haber como un giramiento de este vaso de las crestas para que vayan formando como esa red, como esa trenza, ¿sale? Y van a dar dos giros de 190 grados que al final nos van a dar un giro de 180, ¿sale? Y esto va a dejar en el orden que conocemos ahora de la arteria aorta, que está como más, es el vaso más externo que vemos primero en una fotografía de corazón en una posición anatómica, y detrás de la arteria aorta queda la arteria pulmonar. Y entonces, como les decía, ¿no? Para completar el tabique interventricular, las crestas troncoconales, conforme van migrando las células y van formando estas membranas para dividirse, van a emitir o crear como una cobija de células otra membrana que va a ayudar a que se termine de formar el tabique interventricular, ¿sale? Y entonces vamos a ver que el septum troncoconal va a ayudar a que se forme el septo interventricular, y ya, ¿no? Entonces ya vamos a ver que el vaso que queda posteromedial, como les decía, va a dar lugar a la salida del ventrículo izquierdo, que equivale a la arteria aorta. Y no, esperen, aquí me equivoqué. Sí, porque el anterior y lateral, no lo ven. Este vaso que está anterior y lateral es la salida del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. No, esperen, sí es del ventrículo izquierdo, porque esta es la aorta. Entonces, detrás de esto, posterior y más medial, que es la salida de la arteria pulmonar, va a dar lugar a la salida del ventrículo derecho, ¿vale? Y listo. Esto termina de hacerse en la octava semana. Y listo. Y bueno, ya tenemos la circulación fetoplacentaria, que en este caso el órgano que va a proveer de oxígeno al embrión va a ser la placenta. Esta va a surgir el mecanismo
de intercambio gaseoso que normalmente llevan a cabo los pulmones, y aquí se va a hacer el intercambio, ¿sale? Desde aquí, desde la placenta, hay una gran presión de aire por la alta concentración de oxígeno que llevan. Y bueno, aquí vamos a ver, normalmente a veces nos dicen que las venas llevan la sangre carboxigenada y las arterias la sangre oxigenada, o sea, que las venas llevan como la sangre sucia o ya deshecha, donde ya lleva el oxígeno, ya que ya no, bueno, más bien ya no traen oxígeno, y que las arterias llevan la sangre oxigenada, ¿sale? Pero en el caso de la circulación fetoplacentaria es al revés. Los vasos que van a llevar o transportar la sangre oxigenada son las venas. Y las que lo van a llevar de regreso son las arterias, ¿sale? Y entonces la vena umbilical lleva una gran presión, como les digo, porque trae la sangre oxigenada, y a partir de aquí tiene que atravesar el hígado. Y en el hígado debe de haber un atajo para que esa sangre no se desvíe hacia los capilares hepáticos y se vaya directamente hasta la vena cava. Ya a partir de la vena cava va hacia la aurícula derecha, pero en la aurícula derecha también recordemos que está el cortocircuito de el foramen oval más el foramen del septum secundum, y entonces aquí también ayuda a que esta sangre que va muy cargada y a mucha presión no se vaya a los pulmones que no están preparados todavía para recibirla. Ajá. Y entonces vamos a ver que va a haber una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, pero al final va a ganar, ¿no?, la presión de la sangre oxigenada, y se va a pasar hacia la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y esta ahora sí va a salir por la aorta, pero igual necesitamos otro apoyo, otro atajo que desvíe esta sangre, porque además también recordemos que no va con la misma fuerza que va normalmente en la circulación de un adulto, por ejemplo, y tenemos también un vaso que se denomina ducto arterioso, que días después del nacimiento, esta va a empezar se va a empezar a degenerar y después va a pasar a llamarse ligamento arterioso. O sea, el remanente. Y entonces ya al momento del nacimiento, ya que ya empiezan a ver, hagan de cuenta que al momento en el que el bebé empieza a respirar, ese momento de nacimiento traumático en el que el bebé empieza a llorar, es porque recibe esa presión de oxígeno, ¿sale? Entonces ya es el momento en el que va a cerrar el foramen oval y el foramen secundum, y ahora sí va a terminar de formarse el tabique interauricular. Y ahora sí van a quedar las cuatro cavidades como las conocemos, que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. Y normalmente esta sangre, como les digo, en los pulmones va a muy baja presión y normalmente está oxigenada al 50%. Y ahora vamos con un poco de patologías. Primero vamos a ver defectos del tabique interauricular, y vamos a ver que hay 3 mecanismos por los cuales se puede dar una falta de formación del tabique interauricular. Una de ellas es que hay una reabsorción excesiva del tejido que rodea el foramen secundum. Es decir, recordemos que el foramen secundum se forma después de formar el septum primum, el foramen primum, está la membrana, y ya no, después el foramen secundum se tiene que ir cerrando para formar el foramen secundum. Pero entonces, si el foramen secundum se hace excesivamente grande, el tabique interauricular va a tener un cortocircuito, pero un cortocircuito excesivamente grande, ¿sale? Además, también puede haber un crecimiento hipoplásico, es decir, que el septum secundum que viene desde el otro lado, que crece hacia acá para cubrirlo y formar el foramen oval, no crezca adecuadamente, ¿no? Y entonces otra vez tenemos un foramen oval excesivamente grande que condiciona a un foramen, más bien a una conexión interauricular que excesivamente grande que el cuerpo no es capaz de cerrar, ¿sale?
Y además también puede haber una falta de fusión del septum primum con los cojinetes endocárdicos, es decir, al final, cuando va formándose el septum primum en la cavidad auricular, la membrana está así y se tiene que ir juntando con los cojinetes, ¿sale? Pero entonces, si esto no se forma, pues tampoco hay una buena formación del canal del tabique interventricular y también sigue habiendo conexiones, ¿sale? Ok, pero esta es como la menos común. ¿Qué puede condicionar esto? Pues mutaciones en los factores que ya vimos desde un inicio que se necesitan para la diferenciación de estas células, ¿sale? Y normalmente lo más común es que NX2 dé lugar a anomalías en la formación del septum secundum, ¿sale? En este moradito. También mutaciones en GATA4, y este no lo había mencionado, pero también mutaciones en esta molécula que se llama TBX5, ¿sale? Luego también tenemos que pueden fallar la unión o la formación del tabique interventricular, y este normalmente se ve más común en niños. Ajá, pero se dice que muchas veces puede llegar a cerrar de manera espontánea, es decir, solito alrededor de los 10 años, y que en caso de que llegue a afectar, que no se forme bien el tabique, llega a afectar en la porción membranosa, es decir, la segunda parte, y que condiciona también a que haya anomalías en las crestas troncoconales. Ajá. Y entonces normalmente ya cuando al momento del nacimiento ya aumenta la presión en el corazón izquierdo, normalmente la sangre que va a pasar por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se va hacia el lado derecho y se mezcla con la sangre no oxigenada. Entonces digamos que de cierta manera no hay tanto problema a que, por ejemplo, se regrese más la sangre desoxigenada al resto del cuerpo y nos provoque cianosis, porque esta la empuja, ajá, la sigue reteniendo. Pero este empuje aún así va a provocar que se hipertrofie el ventrículo derecho, es decir, que como músculo como necesita más fuerza para tratar de retener esa presión de la sangre que se va yendo hacia ese ventrículo, pues nos provoca, sale ese remodelamiento. Y entonces también, o sea, no obstante con que se quede en el ventrículo derecho, la sangre se puede ir hacia la aurícula derecha, y entonces de la aurícula derecha se regresa hacia los pulmones. Ajá, y un exceso de sangre, un exceso de presión nos va a provocar hipertensión pulmonar. Y lo mismo, los mismos factores que están afectados en los defectos del tabique interventricular son los mismos que están relacionados en alteraciones del tabique interventricular. Y ya por último tenemos que puede a veces persistir ese atajo de la aorta para llevar la sangre hacia hacia el resto del cuerpo, y muchas veces se debe a una división, a una ausencia de división en el tracto de salida. También puede haber defecto en el tabique auriculoventricular, porque ya vimos que si llegan a fallar las crestas, puede fallar que no se desarrolle esa membrana que ayuda a cerrar y a proporcionar la parte membranosa del tabique interventricular. Y además tenemos que la sangre de estos vasos recibe una gran cantidad de sangre tanto del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Y en este caso se va mezclando, y pues como tiene otra manera de salir, en este caso es esta porción de aquí, el conducto arterioso, y aquí sí la mayor sangre, como que esa presión aumentada va jalando la sangre del ventrículo derecho, que está desoxigenada, y esta sí nos podría condicionar a una manifestación clínica de cianosis. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda. No, nadie. Todo quedó muy claro con la parte del septum primum, el septum secundum. Ay. Ok, perfecto. Pues entonces sería, ok, perfecto. Me da mucho gusto que sí lo hayan entendido. Pensé que los iba a revolver mucho. Y si no, de todas maneras, si llega a haber cualquier duda de este tema o de los anteriores, pues el chat del grupo está abierto, ¿sale? Entonces, hasta luego, chicos. Hasta mañana más bien. Mañana. Gracias, hasta luego. Sí. Gracias, nos vemos. Yes.